Ya, gracias. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Perfecto. Gracias, Isabel. Era perfecto. Ya. Bien. Entonces, lo que les decía es que la diferencia entre el marco y el modelo, habíamos dicho que en el marco de regresión lo que teníamos era que no imponíamos ningún supuesto respecto a la estructura de la esperanza condicional de y en x, es la función m, que podía ser desconocida, y lo que hemos hecho ahora es que en el modelo de regresión hemos impuesto el supuesto de que la esperanza condicional de y en x se puede expresar como una función lineal de los betas, no necesariamente de los regresores, pero sí de los betas, ¿ok? Entonces, esto se expresaba como el vector en términos vectoriales, la definición vectorial de cómo era el modelo, y lo que hemos hecho acá es simplemente expresarlo en términos matriciales, ¿ok? El supuesto entonces que hemos hecho, además de asumir que la esperanza condicional de y en x la podemos expresar como una función lineal de los regresores, este era el primer supuesto que habíamos tenido. El segundo supuesto es que condicional en x no podemos predecir el comportamiento de los u's tienen que ser una sorpresa, no pueden no pueden moverse sistemáticamente con los x, y por lo tanto el u no puede ser predecible por x, y por lo tanto la esperanza de u condicional en x tiene que ser igual a cero. La tercera es que se dice que la matriz X tiene que ser del rango completo, o lo que es lo mismo que el rango de la matriz X tiene que ser K, donde K, recuerden, era el número de regresores que teníamos, o era la dimensión del vector beta, y por lo tanto, la manera de decir que X tiene que ser de rango completo, o X tiene que ser de rango K, la otra manera de decir esto es que X transpuesta a X tiene que ser invertible, o que el determinante de X transpuesta a X tiene que ser distinto de cero. Todas estas cosas son exactamente las mismas para nuestro supuesto 3. Y el cuarto supuesto era que los U's no tenían ninguna correlación, o que eran lo que vamos a llamar ruido blanco. Es decir, que no podíamos predecir el comportamiento de U en cualquier periodo t en función de los U's pasados o futuros. No podemos predecir nada de U conforme al pasado o futuro de los U's. Los U's tienen que ser realmente sorpresas. No puede haber nada que podamos predecir, ya sea en función de las X, en nuestro supuesto 2, o ya sea en función de los U's. Como vamos a ver más tarde, levantar estos supuestos no va a modificar bueno, va a modificar en algo lo que podamos hacer, pero vamos a poder sobrevivir a que estos supuestos no sean correctos. Entonces vamos a ir testeando estos supuestos, y cuando estos supuestos no se cumplan, vamos a ir modificando nuestro modelo para poder seguir entregando las respuestas que nos gustaría entregar, que sería, en este caso, por ejemplo, cómo un cambio en X me afecta a Y. Y la respuesta que tenemos en este modelo es que, en teoría, esa respuesta es beta. ¿Ok? Lo que hemos hecho después es decir qué ocurre si es que además metemos homoscedasticidad, y qué ocurre después si es que además metemos el supuesto normalidad. Como les he dicho, los supuestos 5 y 6 son supuestos estándar que se utilizan en la literatura, pero son supuestos innecesarios. Vamos a mostrar que como adultos nosotros no vamos a necesitar estos supuestos, porque estos supuestos además son poco realistas. En general vamos a tener algún tipo de heteroscedasticidad, y también típicamente vamos a tener desvíos en normalidad. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos rápidamente a lo que queríamos hacer. Lo que queremos hacer entonces es encontrar el vector de betas, o el estimador de beta, que nos minimice la suma de cuadrados de los residuos. Y en términos de vectores, o en términos matriciales, esto se expresa simplemente como U transpuesta U, donde nuestra definición de U era Y menos X beta. ¿Sí? Entonces acá tenemos U transpuesta U, es simplemente igual a la suma de cuadrados de los residuos. Y obviamente, si es que ustedes van aplicando, van desarrollando esta expresión, lo que van a hacer es obtener esta expresión de acá en función solamente de Y, X y de betas. Entonces, la función objetiva está en función de datos, que son los Y y los X, y en función del parámetro a estimar, que es el beta. Lo que queremos hacer entonces es minimizar esta suma de cuadrados de los residuos, minimizar esta función S, que depende de beta. Entonces, distintos valores de beta van a dar distintos valores de este escalar, y lo que queremos es hacer lo más chico posible este escalar. ¿Ok? Y vamos a llamar a beta gorro como el estimador que, dada la muestra que tenemos y dado los datos que tenemos, hace lo más chica posible esta expresión. Y beta gorro entonces va a ser el que minimice esto. ¿Ok? La condición necesaria de primer orden para, derivando esta expresión respecto a beta, ustedes ya han visto esto en la ayudantía de cómo hacer la derivación en términos de vectores y matrices, y la derivada respecto a beta es esta expresión de acá. Si igualamos esto a cero, esta expresión debería ser una función de beta, ¿no es cierto? Cuando igualamos esto a cero, llamamos al estimador que hace que esta ecuación sea igual a cero, que satisface la condición de primer orden, lo llamamos al beta gorro, o el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Como ven, como la función objetivo es cuadrática en beta, la condición de primer orden va a ser lineal en beta. Y al ser lineal en beta, vamos a poder encontrar una única solución de beta si se cumplen algunas condiciones que vamos a ver en un minuto más.
Entonces, esta derivada nos entrega esta expresión de acá. Como ven acá, hay un 2 metido a este lado y hay un 2 metido a este lado. Entonces, 2 con 2 se hacen felices y nos van a quedar simplemente, si llevamos esta expresión, esta de acá, la llevamos al otro lado, entonces vamos a tener que las condiciones de primer orden tienen que satisfacer que X transpuesta Y, que es lo que se queda a este lado si lo llevamos acá, X transpuesta Y, tiene que ser igual a X transpuesta X beta gorro. Estas ecuaciones, este sistema de ecuaciones, que son K ecuaciones, estas K ecuaciones son lo que se llaman las ecuaciones normales. Y se llaman ecuaciones normales no por normalidad, no es por normalidad, sino simplemente son como las ecuaciones estándar, entre comillas. Y estas son las ecuaciones que resultan de resolver la condición de primer orden de minimizar la suma de los residuos. Obviamente, dada esta ecuación, dado este sistema de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es resolver para beta, y vean que obviamente para yo resolver para beta, yo puedo premultiplicar esta expresión por X transpuesta X inversa, y al premultiplicar esto por X transpuesta X inversa, me va a quedar que esto es simplemente identidad. Entonces, para despejar, entre comillas, beta gorro, recordando que beta gorro es un vector de dimensión K por 1, yo premultiplico esta expresión y esta expresión por X transpuesta X inversa. Al premultiplicar por X transpuesta X inversa, entonces llego a el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Este estimador lo van a aprender de memoria, es el estimador que resulta de minimizar la suma de cuadrados residuos en el modelo estándar de regresión, el modelo lineal de regresión. Entonces, el beta gorro simplemente X transpuesta X inversa, X transpuesta Y. ¿Ok? Y este es entonces el que minimiza la suma de cuadrados residuos. Para demostrar que minimiza la suma de cuadrados residuos, lo único que tenemos que hacer es mostrar que cuando evaluamos el beta gorro en las condiciones de segundo orden, encontramos una matriz que es positiva definida. Entonces, obviamente, ustedes derivan esta expresión nuevamente respecto al beta. Al derivar respecto al beta, les va a quedar simplemente este término de acá, porque acá no hay nada que dependa de beta. Y obviamente, como X transpuesta X es una matriz que es invertible y por lo tanto positiva definida, entonces esta expresión de acá me entrega una matriz positiva definida para cualquier valor de beta y por lo tanto este beta gorro es un mínimo. Y es un mínimo global. Es un mínimo global, ¿por qué? Porque esta función es globalmente cóncava. Entonces acá no hay varios mínimos, hay un solo mínimo. Y nuestro amigo beta gorro es el campeón del barrio, es el que minimiza la suma de cuadrados residuos. Y beta gorro entonces es la respuesta a la pregunta que estamos queriendo hacer. Déjenme entonces ahora entregarles alguna intuición adicional respecto al beta gorro. Vean que este beta gorro yo lo puedo expresar como una función de esta expresión que tengo acá, X transpuesta X inversa, X transpuesta Y. Por un minuto les voy a pedir que hagan el siguiente ejercicio, que simplemente tomen en cuenta solo esta parte hasta acá, hasta el X transpuesta. Entonces, X transpuesta X inversa, X transpuesta. Y llamen a esa matriz A. Llamen a esa matriz A. Y por lo tanto, entonces, beta gorro yo lo puedo escribir como A veces Y. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, una primera implicancia que resulta del estimador de mínimos cuadrados ordinarios es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios habría resultado ser simplemente el beta gorro, una función lineal de Y, porque ven que yo puedo expresar beta gorro como A veces Y. Entonces, beta gorro es simplemente una combinación lineal de los Y, ¿sí? De esta función Y. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, pese a que beta gorro es no lineal en X, es no lineal en los regresores, es lineal en la variable dependiente, es lineal en Y. Y esto va a ser bastante útil para lo que vamos a derivar en unos minutos más. La segunda cosa que es importante que siempre tomen en consideración es que el beta gorro es una variable aleatoria. Es una variable aleatoria porque el beta gorro depende de nuestra muestra y nuestra muestra es una realización aleatoria. Quiero que volvamos un minuto a lo que teníamos acá y como ven, nuestro Y es simplemente X veces beta más U. El beta es una constante que la conoce Dios, no la conoce nadie más, ¿no es cierto? Es una constante que no cambia. Nosotros lo que hacemos como humanos inmortales es tratar de, dada nuestra muestra, encontrar cuál es el estimador de beta, cuál es lo que nosotros consideramos que debiese ser el valor de beta. El valor poblacional de beta, el valor que Dios conoce, es fijo. Entonces, asuman que como beta es fijo, Y es aleatorio por dos cosas, o puede ser aleatorio por dos cosas. Puede ser aleatorio porque las X sean estocásticas, ¿sí? Las X pueden ser variables aleatorias también, las X pueden haber salido de una muestra aleatoria de regresores,
O las X también pueden ser, o no, no pueden ser, sino que son, perdón, Y es estocástica, es una variable aleatoria, porque aún en el caso en el que las X sean fijas, sean regresores fijos, determinísticos, que no cambian nunca, aunque el beta obviamente no cambia nunca, porque el beta está fijo, pese a ello, Y va a ser siempre aleatorio porque los U's son aleatorios. Los U's son caprichos, son variables aleatorias, no sistemáticas. Entonces Dios hoy día despertó de buen humor y nos entrega un U positivo, al día siguiente despertó de mal humor y nos entrega un U negativo o lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces el valor de U es aleatorio y al ser aleatorio, Y también va a ser una variable aleatoria. Por lo tanto, entonces, como les decía, la segunda implicancia es, dado que beta gorro es una función que depende de los X, que pueden ser estocásticos, y de Y, que definitivamente es estocástico, porque depende claramente de U, que es estocástica, y puede depender de X, y depende de X, que también puede ser estocástico. Por lo tanto, beta gorro es una variable aleatoria. Y al ser una variable aleatoria quiere decir que el beta gorro va a cambiar conforme a la muestra que tengamos. Entonces, si por ejemplo Juanito tiene una muestra de datos y Pepito tiene una muestra distinta de datos, pese a que el modelo correcto sea Y igual X beta más U y el beta sea siempre el mismo, pese a eso, lo que va a ocurrir es que el beta gorro que va a estimar Juanito va a ser distinto al beta gorro que va a estimar Pepito, porque Juanito y Pepito tienen muestras distintas. Y al tener muestras distintas, han estado sujetas sus muestras a shocks distintos, a realizaciones de U distintas. Y como las realizaciones de U son distintas, Y son distintos en la muestra que tiene Juanito y en la muestra que tiene Pepito, y aunque los X sean iguales en la muestra que tienen Juanito y Pepito, el estimador de beta va a ser distinto entre Juanito y Pepito porque los dos tienen un Y, una relación de Y distinta. ¿Ok? Y la última cosa que también es importante decir respecto a nuestro beta gorro es que nuestro beta gorro, para poder estimarlo, necesitamos que X transpuesta X sea de rango completo, o lo que es lo mismo, lo habíamos dicho antes, que X transpuesta X sea de rango K, o que X transpuesta X sea invertible, o que X transpuesta X, o que el determinante de X transpuesta X sea distinto de cero, que era nuestro supuesto 3, ¿no es cierto? El supuesto 3 que teníamos antes. Y esto obviamente ocurría porque, si se dan cuenta, para yo poder resolver estas ecuaciones normales, para yo poder resolver esto, yo necesito poder invertir X transpuesta X para poder dejar solo a beta gorro acá. Si es que X transpuesta X no es invertible, entonces no voy a poder derivar el estimador de beta gorro. ¿Por qué puede ocurrir que X transpuesta X no sea invertible? Y la razón más obvia por la cual eso va a ocurrir es porque yo tenga dependencia lineal en las columnas de X. Es decir, que por ejemplo, y vamos a ver eso un poco más tarde, ocurre esto cuando nosotros tenemos que algún regresor está perfectamente correlacionado con otro regresor o con combinaciones lineales de otros regresores. Y por lo tanto, entonces, en ese caso, no voy a poder estimar beta gorro. Si es que ustedes, por ejemplo, utilizan un software para estimar beta gorro y ustedes tienen el problema o cometen el error de haber colocado entre sus regresores algunos regresores que son combinaciones lineales de otros, lo que va a ocurrir es que cuando ustedes tratan de hacer la estimación, el mensaje que les va a aparecer es un mensaje de underflow, se llama. Y underflow es un mensaje que trata de decirles que no va a poder invertir X transpuesta X, o sea que el determinante de X transpuesta X para el computador es lo suficientemente cercano a cero. Cuando el computador llega a algo que para el computador es lo suficientemente cercano a cero, llama a eso un error de underflow, o sea que llega a un número que es lo más cercano a cero que puede representar como número el computador. ¿Ok? Entonces, y obviamente algunos software lo que van a hacer simplemente van a evaluar cuál es el regresor que está de más, lo van a eliminar y van a hacer la estimación del beta sacando el regresor que es combinación lineal de los demás, o los regresores que son combinación lineales de los demás. ¿Ok? Entonces, este es nuestro estimador beta gorro, el estimador de OLS, que va a ser nuestro mejor amigo durante todo este semestre. ¿Ok? Y vamos a ver que va a ser un amigo bastante fiel, porque vamos a hacerle simplemente unos pequeños retoques, unos pequeños maquillajes, y con este o con variantes de este modelo vamos a poder responder preguntas cada vez más complejas y cada vez más sofisticadas. ¿Ok? Bien, vamos a hacer lo siguiente ahora. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a definir lo mismo que hemos dicho cuando hemos hecho el caso cuando teníamos solamente un regresor además de la constante. Vamos a definir nuestro U gorro como nuestra estimación, entre comillas, de los errores, de los U's. Recuerden que el U sin gorrito es el U poblacional, es el U que Dios nos ha entregado. Y el beta verdadero no tiene gorrito, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho nosotros es que hemos
tomado un estimador de beta, que lo hemos llamado beta gorro, y con eso entonces podemos obtener nuestros estimadores del componente no predecible o no sistemático de Y. Recuerden que lo que hemos hecho es asumir que a Y lo podemos descomponer en una parte que era sistemática, que era la parte que está, la que dependía de X, y la parte no sistemática era el U. Entonces nuestro U gorro es nuestro predictor de la parte no sistemática de U. ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer entonces, que una cosa que también nos interesaría, supongamos que nosotros asumimos que nuestros U's son homocedásticos, que nuestros U's no tienen, que la varianza de los U's no cambia dependiendo de la observación. Entonces, un parámetro adicional que nos gustaría poder estimar es el de la varianza de los U's, ¿ya? Y llamamos a la varianza de los U's como sigma cuadrado. Entonces, lo que hacemos acá es simplemente obtener un estimador de sigma cuadrado. Y el estimador de sigma cuadrado va a ser simplemente la suma de cuadrados de los residuos de nuestro modelo, que es este U gorro transpuesto a U gorro. Recuerden que U gorro tiene dimensión T por 1. Entonces, U gorro transpuesto a U gorro va a ser simplemente un escalar, que va a ser la suma de cuadrados de los residuos. Recuerden que U gorro transpuesta, o sea, al revés de esto, es una matriz T por T. Pero U gorro transpuesta a U es un escalar. Entonces, U gorro transpuesta a U es simplemente la suma de cuadrados de los U gorros. Si dividimos esto entre T, que es simplemente esto, ¿no es cierto? Dividir esto entre T, que era el tamaño de nuestra muestra, ese sería nuestro estimador de la varianza de los errores. ¿Ok? ¿Ok? La matriz que es T por T, T grande, no T chica, ¿no es cierto? T por T es U transpuesta. ¿Sí? Y el escalar es U transpuesta a U. ¿Ok? Bien, vamos entonces con, este sería nuestro estimador de la varianza. Y vamos a ver, vamos a discutir este estimador contra otro estimador que vamos a llamar el estimador OLITA. Vamos a ver que este estimador es un estimador sesgado a la varianza, pero una cosa que vamos a demostrar también es que nos han vendido demasiado bien, ya me gustaría tener el publicista este que ha enfatizado tanto, lo que seguramente han enfatizado en su curso de introductorio de econometría, el de la propiedad de insesgamiento. Vamos a discutir esto de la propiedad de insesgamiento en unos minutos más y vamos a ver que en general es una pérdida de tiempo discutir insesgamiento. Bien, lo que he hecho entonces, si es que ven esto durante un minuto, es lo siguiente. Lo que he hecho es que he descompuesto ahora el Y entre el estimador de la parte predecible de Y más el estimador de la parte no predecible de Y que he llamado U gorro. ¿Ok? Bien. Ahora viene la parte, entre comillas, divertida de esta parte, de esta historia. La parte divertida de esta historia es la siguiente, es que yo voy a poder expresar esto mismo que he expresado acá, esto que está acá, como P veces Y más M veces Y, como la parte sistemática de las X, ¿ya? O perdón, la parte sistemática de Y la puedo expresar como una función lineal de Y que depende de una matriz P, que vamos a ver en unos minutos más qué propiedades tiene, que vamos a llamar la matriz de proyección. ¿Por qué? Porque lo que hace es que va a proyectar Y al espacio barrido por las X, por eso se llama la matriz de proyección. Y otra matriz M por Y, o sea que otra vez va a ser una función también lineal de Y, que va a hacer lo que vamos a llamar el complemento o el espacio complementario ortogonal al espacio barrido por las X, que es lo que vamos a llamar a esta matriz M. ¿Ok? Entonces, Y la podríamos escribir como X beta, beta gorro más U gorro. Entonces, lo que ven, quiero que vean un segundito y quiero que ustedes con calma en la casa seguramente ya lo han desarrollado, pero el beta gorro habíamos dicho que lo podíamos expresar como X transpuesta X inversa X transpuesta Y, ¿sí? Y por lo tanto, cuando yo multiplico beta gorro por X, va a ser lo mismo que, si se acuerdan que les había pedido que llamen a X transpuesta X inversa X transpuesta Y A, ¿no es cierto? Les había pedido que la llamen A. Bueno, la verdad es que les voy a pedir que la llamen otra cosa, llamen la Z si quieren, porque acá he visto que acabamos de definir una matriz A distinta. Entonces, esta matriz llámenla Z, ¿sí? Esta matriz Z, entonces nuestro beta gorro era Z veces Y, y nuestro X beta gorro es simplemente X por Z por Y. Y por lo tanto, voy a llamar a la matriz P X veces Z. O X por X transpuesta X inversa, X transpuesta Y, es lo que voy a llamar la matriz P, a toda esta expresión de acá. Y por lo tanto, entonces, este término de acá yo lo puedo escribir como P veces Y. ¿Sí?
Ahora lo que me falta por demostrar, que es trivial, y demuéstrenlo ustedes con calma en la casa, es que el U gorro, que es esta expresión de acá, yo la puedo escribir como M veces Y, donde M es simplemente la matriz de identidad de dimensión T menos P, que era esta matriz de proyección. Entonces, U gorro yo lo puedo escribir como M veces y M era simplemente identidad menos P. ¿Ok? Esta proposición no la vamos a demostrar acá, pero esta proposición es muy importante porque esta proposición me dice mucho respecto a las propiedades de la matriz P y de la matriz M y la vamos a requerir para demostrar muchas cosas. Entonces, es importante que tengan en cuenta estas propiedades de la matriz P. ¿Cuál es la matriz T? Pregunta alguien. No, la matriz T no existe, no hay matriz T. T grande, T mayúscula, es el número de observaciones que tengo. Y por lo tanto es un número, son 100 datos, 80 datos, 40 datos. La matriz es la matriz P, no la matriz T. P de poroto, no T de taza. ¿Ok? Entonces, esto que digo acá como identidad es una matriz de identidad de dimensión T, o sea, una matriz T por T. Es una matriz de identidad T por T. ¿Por qué? Porque la matriz P es una matriz T por T también. ¿Ya? T de taza por T. ¿Ok? Bien. Bien, vamos entonces a discutir las propiedades de esta matriz P. Quiero que en esta proposición, y tal vez debería cambiar esto acá, ustedes hagan en la casa tal vez, lo que deberían hacer simplemente, donde dice acá X, o donde dice A, ustedes coloquen X. Esta proposición la he escrito para que nos sirva de un modo general para cualquier matriz, pero tal vez los va a confundir un poco. Entonces, en lugar de A, coloquen acá X. Entonces sería, sea X una matriz de dimensión no n por r, sino de dimensión T grande por K, que es la matriz X de acá. ¿Ya? Entonces, una matriz X de dimensión T por K, que es de rango K, porque el rango era el rango menor, ¿no es cierto? Definimos entonces la matriz P, que es esta matriz que tenemos acá, la matriz de proyección está de acá. ¿Sí? Definimos esta matriz P en función no de los A, sino en función de las X, que es justamente lo que tenemos acá. ¿Ok? Y esta matriz se llama la matriz de proyección y tiene las siguientes propiedades. Entonces, esta matriz P es simétrica e idempotente. Una matriz es simétrica, recordarán seguramente sus repasos, sus cursos de álgebra, de cursos de cálculo. Una matriz es simétrica cuando, siendo cuadrada, la matriz es tal que la transpuesta a la matriz es igual a la misma matriz. Entonces, ustedes demuestren, es trivial, demuestren que ustedes transponen esta matriz P. Al transponer la matriz P, P transpuesta es exactamente igual a la matriz P. La segunda cosa que les voy a pedir que demuestren es que la matriz P es idempotente. Idempotente quiere decir que ustedes multiplican la matriz P por sí misma, otra vez, o sea, hacen P por P. Acá estoy haciendo un abuso de notación, estoy colocando P cuadrado. No quiere decir eleven al cuadrado la matriz P, quiere decir multiplican la matriz P por sí misma otra vez. Entonces yo le dijese, por ejemplo, acá, P cubo, no le estoy diciendo que eleven al cubo cada componente de la matriz P. Le estoy pidiendo que multipliquen la matriz P por sí misma 3 veces. ¿Ok? Entonces demuestren que ustedes multiplican la matriz P por sí misma una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 20 veces, 100 veces, las veces que ustedes quieran, van a obtener siempre a la misma matriz P. Entonces la matriz P es simétrica porque la transpuesta es igual a la misma matriz y es idempotente porque si multiplican la matriz P por sí misma, vuelven a encontrar a la misma matriz P. La siguiente propiedad de esta matriz es que esta matriz es rango área, acá dice, y en el traducido a lo que hemos discutido acá, debería ser de rango K. Entonces quiere decir que la matriz P que tenemos acá, esta matriz de proyección que tenemos acá, es de dimensión, es de rango K. Es de rango K. ¿Ok? La siguiente característica que es importante que ustedes también seguramente han visto algo de esto ya en la ayudantía, pero es importante que repasen. Si usted tiene una matriz cuadrada, en este caso esta matriz P, ustedes pueden obtener los eigenvalues o los valores propios y los los eigenvalues, que son los valores propios, y los eigenroots, los valores propios y las raíces propias. Entonces, los valores propios y las raíces propias de la matriz, ¿ok?
Perdón, entonces tienen el eigenvalue y el eigenvector. Entonces el eigenvalue sería los valores propios y el eigenvector sería el vector propio de la matriz P. Entonces recuerden que para sacar los eigenvalues de una matriz, que es cuadrada, lo que hacen es simplemente agarrar una matriz menos lambda veces identidad, sacan el determinante de esa matriz, el determinante lo igualan a 0 y resuelven para todos los eigenvalues que tiene esa matriz. Entonces, si una matriz, por ejemplo, es de dimensión 8 por 8, esa matriz va a tener 8 eigenvalues y va a tener 8 eigenvectors. Va a tener 8 valores propios y 8 vectores propios. Se puede demostrar, no voy a pedir que demuestren esto, pero sí quiero que lo tomen en cuenta, que los valores propios de la matriz P, que son, ¿cuántos valores propios tiene esta matriz? Esta matriz, ¿qué dimensión tenía la matriz P? La matriz P tenía dimensión T por T. Y por lo tanto, esta matriz P tiene T de tasa, eigenvalues. Se puede demostrar que de los T eigenvalues de la matriz P, K de esos eigenvalues son unos. Recuerden que acá R es K. Y T menos K son ceros. ¿Ok? Entonces, en este caso particular, si ustedes tienen una matriz X que nos forma esta matriz P, los eigenvalues de la matriz P van a ser K unos y T menos K ceros. ¿Ok? La siguiente cosa es que si ustedes agarran y toman, recuerden que A era X, ¿no es cierto? ¿Sí? A era X. Ustedes agarran y toman cualquier vector C, ¿ya? Conformable con esta matriz A. Entonces tendría que ser un vector de dimensión K por 1. Toman un vector C, cualquier vector C, y lo multiplican por la matriz A, que en este caso recuerden que A era X, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a ocurrir es que cualquier combinación lineal, que es lo que tenemos acá, cualquier combinación lineal de X, que llamamos a esta combinación Z, ¿sí? Cualquier combinación lineal de X que llamamos Z, ¿sí? Es tal que, si ustedes agarran esta Z, que es una combinación lineal de X, ¿sí? La premultiplican por la matriz P, lo que van a hacer es obtener a la misma Z. Y por eso esto se llama, la matriz P se llama la matriz de proyección. Quiero que, y ahora vamos un minuto, sí, déjenme un minuto, recuerden esto un minuto porque voy a tratar de que la intuición de esto se haga clarísima en el próximo gráfico. Pero lo que estoy diciendo simplemente con eso es que la matriz P se llama una matriz de proyección porque lo que hace es que cualquier combinación lineal de X, que es esto de acá, va a ser como resultado, cuando ustedes apliquen la matriz P, una proyección al espacio barrido por esas X. Y por eso se llama la matriz de proyección. Entonces, como ven, si por ejemplo acá sustituimos en lugar de A, X, y sustituimos en lugar de C, beta gorro, esto sería lo mismo que nuestro Y gorro. A veces C, la pregunta que hace su compañero, A veces C es simplemente una combinación lineal de X, donde C es un vector de dimensión K. ¿Ok? Entonces ustedes toman cualquier combinación lineal de X, que sería esta, y llaman a esto Z. Si ustedes premultiplican a esta combinación lineal de X por Z, el resultado va a ser siempre el mismo Z. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, esta matriz P proyecta combinaciones lineales de X al espacio barrido por las X. Siguiente propiedad. La matriz M, que era esta matriz con la cual podíamos describir a nuestro U gorrito, recuerden que tienen que demostrar que U gorro es simplemente M veces Y. La matriz M, que era identidad menos P, ¿sí? La matriz M, que era identidad menos P, esta matriz también es idempotente, es decir, que si yo multiplico la matriz P, M por sí misma, voy a tener la misma matriz M. El rango de la matriz M, a diferencia del rango de la matriz P, es de rango T menos K. La matriz M también es de dimensión T por T, pero es de rango T menos K. Y los eigenvalues de esta matriz son T menos K unos y K ceros. ¿Ok? Bien. Y la siguiente propiedad que les quería decir es que si es que ustedes toman esta misma combinación lineal, la misma combinación lineal de X, que cuando la multiplicaban por P obtenían a la misma Z, ¿sí? Cuando ustedes multiplican a esta Z por M, lo que van a obtener va a ser un vector de ceros.
Y ahora viene la intuición de esto. Recuerden que Y lo hemos podido expresar como P veces Y más M veces Y, donde entonces esta P era la matriz de proyección y M era identidad menos P. Quiero ahora entonces presentarles la idea intuitiva de qué es esto. ¿Qué pasó con los eigenvalues? ¿Qué pasó con los eigenvalues? Perdón, ¿qué pasó con los eigenvalues? ¿Qué pasó? Ah, ya. Los eigenvalues de la matriz M, como la matriz M es de rango T menos K, los eigenvalues de la matriz M, y esto también es muy útil, gracias por la pregunta, los eigenvalues de la matriz M van a ser justo lo opuesto de lo que son los eigenvalues de la matriz P. Recuerden que los eigenvalues de la matriz P eran K1s, o sea, eran 1, 1, 1, 1, 1, 1, eran K1s, los eigenvalues de la matriz P, y T menos K ceros, esos eran los eigenvalues de la matriz P. En la matriz M es todo al revés. Son T menos K unos y K ceros. Esos son los eigenvalues de la matriz M. ¿Ok? Gracias porque esto va a ser importante. Esto lo vamos a necesitar en unos minutos más. Bien. ¿Cuál es la intuición de lo que hemos hecho? ¿Y qué es lo que hace el estimador de mínimos cuadrados ordinarios? Lo que hace el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es lo siguiente. Quiero que por un minuto cierren los ojos. Ok, ahora ábranlos. Quiero que por un minuto se imaginen lo siguiente. Quiero que se imaginen lo siguiente. Quiero que se imaginen esta linecita que tengo acá como el vector de datos de Y, entre comillas, como un dato de Y. ¿Ok? Acá tienen un dato de Y. Este es el dato de Y y está en el espacio de Y. ¿Ok? Quiero que por un minuto, se imagine acá, en esta cosa que tengo sombradita acá, lo que vamos a llamar el espacio barrido por las columnas de X o el espacio barrido por combinaciones lineales de las X. Entonces, toda combinación lineal de X la puedo proyectar a este espacio. Este es el espacio barrido por las combinaciones lineales de las X. El ejercicio de mínimos cuadrados ordinarios lo que hace es que encuentra el beta gorro tal que descompone Y en dos partes. Esta parte que es P veces Y más esta parte que es M veces Y. En el términos de intuitivos, lo que hace el beta gorro es lo siguiente. Si acá estaba, y ahora véanme a mí en lugar de ver un segundito la presentación. Véanme a mí. Acá está el vector de Y. Y acá, en mi plana, en mi palma, está el espacio barrido por las X. Entonces, todas las posibles combinaciones lineales de las X se pueden mapear a mi palma. ¿Ok? No se ve su cámara, ¿me dicen? ¿No se ve? ¿No me ven? Bueno, ¿no me ven? No me ven. Entonces, vamos a parar esto un minuto. ¿Y ahora sí me ven? ¿Solo la foto? A ver, déjenme ver. Ahora, no se ve. Ya, bueno. Qué extraño. Con mi ancho de banda. No puede ser, si tengo, a no ser que nuestros amigos de BTR me estén arruinando la vida, no, tampoco mi RAM. A ver, bueno. Déjeme entonces voy a tratar de cerrar algunas cosas acá a ver si puede haber un problema por ahí. ¿Se ve ahora? Vale. Ok, ya, entonces no me vean. Vamos entonces a recurrir a que me imaginen. Espero que sí estén viendo esto, pero ¿están viendo la presentación? Ok. Ya. La presentación la ven. Ok. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Entonces, la flechita que tienen acá
es la variable dependiente. La flechita que tiene la variable dependiente, ¿ok? Lo que tienen acá es el espacio barrido por las columnas de las X, ¿ok? Entonces, lo que hace el estimador OLS es que me descompone Y en una parte que es P veces Y, más otra parte que es M veces Y. P era la matriz que habíamos dicho que es la matriz de proyección. Entonces, lo que hace es lo siguiente, toma este vector de Y ahora quiero que me escuchen por lo menos, lo que hace es simplemente que, lo que he hecho es como comprimir a mi vector de beta, lo he aplastado a este vector de beta y lo he llevado al espacio barrido por las X. Entonces, como ven, lo que ha hecho esto es que acá estaba mi y la flechita que tiene acá es simplemente el espacio barrido por las X. Entonces, es la combinación lineal de las columnas de X que me proyecta a Y a este espacio. Entonces, lo que hace esta parte de acá es simplemente, como esto lo dice, esto es simplemente mi Y gorro, y mi Y gorro es simplemente una combinación lineal de las columnas de X. Y lo que ha hecho el beta gorro es que me ha escogido esta combinación lineal de las columnas de X, de modo tal que lo que me queda de diferencia entre Y y P veces Y, que era M veces Y, que es esta parte de acá, yo garantizo que va a ser ortogonal al espacio barrido por la columna, por las columnas de X. Y por lo tanto, entonces, este componente de acá, por definición o por construcción, va a ser ortogonal al espacio barrido por las X. Entonces, por construcción, U gorro lo que hace es que me genera beta gorro lo que hace es que me genera por construcción unos U gorros que van a ser siempre ortogonales al espacio barrido por las X. Eso quiere decir entonces que el estimador de OLS va a ser un estimador que me garantiza que lo que me quede, el U gorro, va a ser siempre ortogonal a X. Ahora, es muy importante esto porque quiero que recuerden esto. Nuestro supuesto 2 nos decía que los U's eran ortogonales a X, pero los U's sin gorrito. Eso es un supuesto, ¿no es cierto? Y como les decía, este supuesto puede ser correcto o puede ser falso. Lo que ocurre con OLS es que el OLS me garantiza no que el U, sino que el U gorro es ortogonal a X. Entonces, va a ser por definición que el U gorro que está acá, este U gorro de acá, va a ser siempre ortogonal a las X. ¿Okay? El U gorro es siempre ortogonal a las X, al espacio barrido por las X. Eso no quiere decir que los X sean ortogonales a los U's, que son los verdaderos U's. Lo que me garantiza esto es que el U gorro va a ser ortogonal a las X, pero no me garantiza que el verdadero U va a ser ortogonal a X. Por lo tanto, yo no puedo testear que los X sean ortogonales a los U's, que vamos a llamar el supuesto de exogeneidad, entre comillas, exogeneidad débil, vamos a llamar eso. Yo no puedo testear eso utilizando los U gorros. Vamos a utilizar unos test indirectos para testear la hipótesis de que los U's y los X no están correlacionados. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos entonces ahora a tratar de partir con una propiedad que seguramente han visto en el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Quiero por un minuto entonces, todos ustedes, buena parte de ustedes, con altísima probabilidad, han visto que una de las propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, si se respetaban los supuestos que hemos visto hasta ahora, era que el estimador era un estimador insesgado. ¿No es cierto? El estimador OLS era un estimador insesgado. Quiero que simplemente no levanten la mano, sino que, yo qué sé, unos cuantos de ustedes, solamente el que no haya visto esto, dígame, no he visto esto en el curso de métodos cuantitativos 1 o no he visto antes nunca en el curso de estadística o donde fuera que hayan visto el curso introductorio de OLS. Alguien que nunca haya visto que el estimador OLS era insesgado. Tienen 2 segundos para decirme, no, nunca he visto eso. Ok, entonces, todos vieron esto. Ok, lo primero que les voy a tratar de decir es que en general es una pérdida de tiempo el evaluar el supuesto de insesgamiento.
algo que ha sido tan importante en sus cursos anteriores, una propiedad crucial del estimador de OLS que era sesgamiento, es una propiedad que en la práctica en general no se va a cumplir y en general, aunque se cumpla, es una propiedad, llamémosla, inútil. Es una propiedad inútil, es una propiedad sin sentido, es una propiedad bien tonta. Déjeme tratar de explicar por qué es una propiedad bien tonta. Entonces ahora voy a tratar de no compartir esto y voy a compartir voy a compartir otro software, ¿ya? Déjenme un segundito, déjenme un segundito. Ok. Ok. Bien, ahora estamos compartiendo esta pantalla, espero. Ok, entonces, el modelo, ¿me están siguiendo todos? ¿Alguien no está viendo? Bien. Ok, ¿me están siguiendo todos? ¿Me están viendo? Bien, ok, perfecto. Bien, entonces, recuerden, el modelo que teníamos era el modelo en el que y igual a x beta más 1. ¿De acuerdo? Este era el componente sistemático, este era el componente no sistemático. Quiero que por un minuto piensen conmigo lo que significa la propiedad de insesgamiento. La propiedad de sesgamiento quiere decir que la esperanza del estimador, bueno, vamos a verlo condicional en X en un minuto más, es el verdadero estimador, perdón, es el verdadero beta. Esta es la propiedad de insesgamiento, ¿no es cierto? Esta es la propiedad que les han enseñado. ¿Qué quiere decir que esto ocurra? ¿Qué quiere decir que el estimador sea insesgado o que la esperanza de beta gorro sea el verdadero beta? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es algo bastante tonto al final del día. Quiero que piensen un minuto en esta historia. Quiero que piensen un minuto en esta historia. No sé cuántos de ustedes, a ver, solamente díganme para ver cuántos de ustedes sí han visto buen cine, entre comillas. ¿Cuántos de ustedes han visto Back to the Future, De Vuelta al Futuro? Yo sé que tal vez eran muy niños o tal vez no habían nacido cuando estaba esta película, pero seguramente la han visto. Sí, por suerte, ya. Muy bien. Y el que no la ha visto, obviamente, debería verla, porque es divertida. No, no sé si la mejor de la historia, pero sí. Ok. Bueno, Back to the Future es una película muy divertida, les cuento rápidamente, no quiero contarles mucho spoiler, pero Back to the Future trata de un chico que se llama Marty McFly, y Marty McFly tiene un profesor, medio loco, medio chiflado este hombre, y este profesor ha conseguido crear una máquina del tiempo. Y en Back to the Future 1 utilizan un auto que se llama el DeLorean. Y con el DeLorean lo que hace es que simplemente entran al DeLorean, colocan combustible en el DeLorean y programan una fecha y con esa fecha vuelven hacia atrás o vuelven hacia adelante dependiendo de dónde programen esta historia. En Back to the Future 1 van al futuro, en otras cosas van al pasado, etcétera, ¿no es cierto? Vale. Pero ya, básicamente entonces van al pasado, ya no me acuerdo, pero me sigue, ¿no es cierto? Entonces, la idea de la propiedad de sesgamiento es una idea tan ridícula como que ustedes tienen el DeLorean. Déjenme ponerlo de este modo. Lo que quiere decir la propiedad de sesgamiento es lo siguiente. Quiere decir esto. Recuerden que el estimador de beta gorro, el estimador de beta, el beta gorro, lo habíamos escrito como A veces Y, ¿se acuerdan? Donde A era X transpuesta X inversa, X transpuesta, ¿sí? Bien, y por lo tanto entonces lo que habíamos dicho antes es que el beta gorro era aleatorio, ¿por qué? Porque Y era aleatorio. ¿Y por qué Y era aleatorio? Porque aún en el caso en el que obviamente el beta está constante, es fijo, aún en el caso en el que los X sean fijos, el Y es aleatorio porque depende de este capricho de los U's. ¿Sí? Eso es lo que habíamos dicho antes. Entonces, lo que nos dice la propiedad de ensesgamiento es lo siguiente. Supongan que ustedes han estimado
un beta gorro. Digamos que el beta gorro que obtuvieron es, yo que sé, un parámetro de un estimador de 0.4, por decir algo. Y tiene una muestra de 50 años de datos, ¿ok? Tenían muestra de 50 años de datos. Entonces, lo que me dice la propiedad de sesgamiento es lo siguiente. Si ustedes pudiesen volver al pasado, o sea, tuviesen el DeLorean, si ustedes tuviesen el DeLorean, y ustedes pudiesen volver 50 años al pasado, atrás, y supongamos que lo que va a ocurrir 50 años atrás es que asuman que como el beta está fijo, asuman que el X también está fijo, para hacer las cosas aún más simples todavía. Vuelven 50 años atrás, pero ahora el capricho de Dios va a ser distinto respecto al capricho que tenían antes. Entonces, lo que están haciendo es que tienen un universo paralelo, entre comillas, donde todo es igual, entre comillas, exceptuando que ahora los U son distintos. Y ustedes viven en este universo paralelo 50 años con U's distintos. Como los U's en estos 50 años de esta muestra distinta son distintos a los que tenían antes, el Y va a ser distinto en esta nueva muestra. ¿Están de acuerdo? Como el Y va a ser distinto en esta nueva muestra, aunque los X sean todos iguales, y por lo tanto que este A sea igual, como los U son distintos, Y es distinto, el beta gorro de este nuevo universo paralelo, ese beta gorro va a ser distinto también. ¿Me siguen? Entonces, si ustedes fuesen en el DeLorean y viviesen en un universo paralelo con shocks distintos y por lo tanto una muestra de Y distintos, el beta gorro que obtendrían sería distinto. Y si ustedes vuelven al DeLorean y vuelven a hacer esto y vuelven a otro universo paralelo y vuelven otra vez a vivir 50 años con U gorros distintos y por lo tanto Y distintos y un nuevo beta gorro distinto, y hacen esto muchas veces, infinitas veces, ¿ya? El promedio de los estimadores de beta que obtendrían en estos infinitos universos paralelos que han hecho con 50 datos sería el verdadero beta. Eso es lo que quiere decir la propiedad de insesgamiento. ¿Ok? Y por lo tanto, exceptuando los casos en los que nos gustaría vivir en una película como la de Marty McFly, mientras el DeLorean no exista y mientras no tengamos el instrumento para hacer eso, la propiedad de sesgamiento es una propiedad bastante infantil e inútil, si me preguntan a mí. Lo que me dice la propiedad de sesgamiento es que si yo pudiese infinitas veces correr la misma regresión con el mismo número de datos, esto es importante, con el mismo número de datos, el promedio de los estimadores de beta que obtendría serían el verdadero beta. Eso es lo que me dice la propiedad de sesgamiento. Obviamente una propiedad bastante tonta, porque como yo no puedo vivir más que una vez en la vida, excepto hablando si creen en las reencarnaciones, si reencarnan en un ser superior o inferior, si son buenos tipos, malos tipos, el karma, lo que sea, aunque ocurra la reencarnación, si reencarnan no va a ser para reencarnar en volver a vivir la vida que les tocó vivir con shocks distintos. Van a reencarnar en el futuro, presumiblemente. No van a reencarnar en el pasado. No sé, no tengo idea bien cómo funciona esto, pero tal vez alguien me pueda ilustrar respecto a cómo funciona lo de reencarnación. Pero básicamente, independientemente, aunque ustedes crean en eso, de todos modos, esa tampoco es algo útil para poder evaluarlo con el sesgamiento. Entonces, la propiedad del sesgamiento, pero si hay algún experimento que se puede repetir muchas veces, sí. Si hay algún experimento que se puede repetir muchas veces, sí. Lo que me dice eso es lo siguiente. Si yo puedo repetir, y eso es lo que vamos a hacer ustedes y van a hacer ustedes en su tarea 1 también, van a hacer lo que vamos a llamar un experimento Monte Carlo. Y en el experimento Monte Carlo lo que van a hacer es repetir muchas veces un experimento y van a obtener muchas veces un estimador para ver lo que llaman las propiedades de muestras pequeñas de los estimadores. Pero eso de todos modos, aunque ustedes puedan repetir infinitas veces el experimento, me va a decir cuáles son las propiedades de haber podido o del promedio de los estimadores que obtendrían si pudiesen hacer ese experimento. No me dice lo que ocurre con el experimento en particular con el que estoy trabajando. Ese es el problema. Lo que me está diciendo es que ustedes tienen una vida, tienen una muestra, tienen un estimador de beta. Nada más. No pueden hacer esto infinitas veces. Ustedes lo pueden hacer una sola vez.
han vivido esto una sola vez. Tienen la CACEN del año 2010 una sola vez. No pueden volver al 2010 y pedir que hagan otra CACEN distinta. No, tienen una CACEN y con eso tienen un estimador de lo que quieren obtener ustedes. O ustedes sacan los datos de inflación y de tipo de cambio y lo que fuera, y ustedes estiman una ecuación de la curva de Taylor o lo que fuera. Y lo hacen para un dato de Chile, no lo hacen para otras cosas. ¿Ok? Entonces, el tamaño, la propiedad de sesgamiento es la propiedad que utilizamos para evaluar las propiedades de un estimador para un tamaño de muestra dado. La propiedad que va a ser realmente útil, que es la que vamos a discutir más tarde, es la propiedad de consistencia. Y la propiedad de consistencia nos dice lo que en realidad vivimos, ¿no es cierto? En realidad lo que vivimos es que tenemos una sola muestra, pero lo que va a ocurrir es que nuestra muestra va haciéndose cada vez más grande, tenemos más datos. Entonces, exceptuando que creamos que el coronavirus o lo que fuera es el fin del mundo, cosa que dudo fuertemente, lo que va a ocurrir es que, exceptuando que ustedes mismos quieran destruir a su país, Chile va a existir en el futuro y por lo tanto ustedes van a tener más datos de inflación, de lo que fuera de Chile. Y si ustedes tienen un dato de cross-section, en teoría, a medida que su muestra se va haciendo cada vez más grande, van a llegar al valor poblacional. Entonces, la idea de consistencia es evaluar las propiedades de un estimador a medida que la muestra va creciendo, pero es una muestra fija. En cambio, la propiedad de ensesgamiento es que lo que está fijo es el tamaño de la muestra y lo que va creciendo arbitrariamente es el número de muestras. Como ven entonces, obviamente, la propiedad práctica, realista, importante, es la propiedad de consistencia y no la de ensesgamiento. Pero de todos modos, sigamos el folclore de demostrar que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es un estimador insesgado. Entonces, lo que voy a tratar de demostrar es que la esperanza de beta gorro menos beta condicional en X es igual a 0. ¿Ok? O lo que es lo mismo entonces que la esperanza de beta gorro es exactamente igual a beta. Y esta es la esperanza incondicional del beta gorro. ¿Ok? Entonces, déjenme mostrar cómo voy a demostrar esto. Y la manera de demostrar esto es simplemente, beta gorro era simplemente, habíamos llamado a todo esto A veces Y, ¿se acuerdan? Era A veces Y. Y entonces lo que yo puedo escribir esto simplemente como A veces y sustituir cada vez que yo quiero demostrar las propiedades del estimador, lo que voy a hacer es voy a cambiar en lugar de Y, lo que Y representa poblacionalmente para comparar lo que es el estimador con el valor poblacional que debería adoptar. Entonces, yo sé que, de acuerdo al modelo, Y es igual a X beta más U. De acuerdo al modelo, Y es X beta más U. Entonces, lo que hago simplemente es reemplazar en lugar de Y, X beta más U. ¿Sí? Una vez que hago eso, entonces ahora puedo operar con esto. Y obviamente acá me queda X transpuesta X inversa, X transpuesta X, se vuelve identidad y por lo tanto me queda simplemente beta más esta parte de acá. Revísenlo ustedes con calma que esto está funcionando. Lo que voy a hacer ahora es simplemente aplicar la esperanza. Voy a llevar este beta al otro lado, a este lado de acá, y por lo tanto voy a hacer beta gorro menos beta, simplemente X transpuesta X inversa, X transpuesta U. Y lo que voy a hacer acá es sacar la esperanza de esto condicional en X. Voy a hacer primero esto condicional en X. ¿Ok? Condicional en X. Es decir, tomando como si los X fuesen fijos. Y esto lo hacemos típicamente, en primer lugar, podríamos hacerlo considerando que los X son no estocásticos. Y después, si los X son estocásticos, de todos modos esto va a funcionar también porque vamos a sacar la esperanza incondicional del beta gorro. ¿Ok? Partamos entonces asumiendo que los X, dados los X. Entonces voy a sacar la esperanza de esta diferencia dado el valor de X. Como estoy sacando la esperanza dado el valor de X, lo que va a ocurrir entonces es que toda esta parte de acá, todo esto que habíamos llamado el A, el X transpuesta X inversa X transpuesta, es simplemente esta matriz A condicional en X, dado el valor de X, no hay esperanza que sacarle. Porque como está dado el valor de X, esto es como si fuese una constante. Por lo tanto, puede salir de la esperanza. Todo este operador sale de la esperanza. Y me queda simplemente X transpuesta X inversa, X transpuesta, por la esperanza de lo que me queda, que es simplemente la esperanza de U condicional en X. Y por lo tanto, si recuerdan, nuestro supuesto 2 era que los U's poblacionalmente no están correlacionados con los X. Y si es que los U's poblacionalmente no están correlacionados con las X, entonces nuestro supuesto 2 nos decía que la esperanza de U condicional en X era igual a 0. Por lo tanto, me queda A veces 0 y A veces 0 es, la última vez que he chequeado, 0. Y por lo tanto, entonces,
Este cero no es un número cero, ¿no es cierto? Es un vector de cero. Son K ceros, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el beta 1 gorro, el beta 2 gorro, el beta 3 gorro, el beta 4 gorro, hasta el beta K gorro, todos tienen esperanza igual al verdadero beta 1, al verdadero beta 2, al verdadero beta 3, al verdadero beta 4, hasta el verdadero beta K. Y por lo tanto, la esperanza de beta gorro menos beta condicional en X es igual a cero. La otra cosa que puedo hacer es aplicar ahora la ley de expectativas iteradas. Y al aplicar la ley de expectativas iteradas, que simplemente sacar la esperanza incondicional a la esperanza condicional, la esperanza incondicional va a converger a la esperanza condicional y por lo tanto la esperanza de beta gorro va a ser simplemente igual a beta. ¿Ok? Y por lo tanto entonces, la primera demostración que estamos sacando es que nuestro beta es, beta gorro es insesgado. Alguien preguntaba, me parece, alguien estaba diciendo, esta parte de acá, no confundirla con que U gorro es ortogonal a X, ¿no es cierto? Es ortogonal a X por definición de beta gorro. Acá estoy reemplazando Y por X veces beta, el verdadero beta, más U, el verdadero U. Y acá el supuesto que he tenido es que el 1 es ortogonal a X. Si es que U no es ortogonal a X poblacionalmente, si es que esto no se cumple, entonces el estimador de beta no va a ser un estimador insesgado. La esperanza de beta gorro no va a ser el verdadero beta. Y eso va a ocurrir, por ejemplo, cuando los X estén correlacionados con los U, cuando hay error de medida u otro tipo de cosas. La última ecuación, esta de acá, es simplemente sacar la esperanza incondicional a esto. Es sacar la esperanza de esto. ¿Sí? Por lo tanto, a ver, veamos un minuto esto. La esperanza de beta gorro condicional en X es simplemente igual a beta. ¿Por qué? Porque la esperanza de una constante condicional en X es la constante. Y por lo tanto, la esperanza de beta gorro condicional en X, esta esperanza, esto que tiene acá, perdón, esta parte de acá, es igual al verdadero beta. Y la ley de expectativas iteradas me dice que la esperanza incondicional de la esperanza condicional es la misma esperanza. ¿Sí? Bien, vamos entonces con la varianza de beta gorro. ¿Ok? Vamos con la varianza de beta gorro. Bien, muchachos. Vamos con la varianza de beta gorro. Y para demostrar o derivar la varianza del beta gorro, recuerden que beta gorro es una variable aleatoria. Y por lo tanto, al ser una variable aleatoria, no es fija, va a depender de la muestra. Lo que estoy tratando de decir es cuáles son los primeros dos momentos de esta variable aleatoria. El primer momento es la esperanza, ¿no es cierto? Y hemos visto que si es lo único que necesitamos para que el estimador de beta, el beta gorro, sea insesgado, es que los U's no estén correlacionados con los X. Si se cumple eso, excelente día en la oficina, el estimador de beta, el beta gorro, es insesgado. Para demostrar o para derivar la varianza del beta gorro, yo necesito saber algo de los segundos momentos de U. Porque para saber algo de la esperanza de beta gorro, he necesitado saber algo del primer momento de U. He necesitado saber esto, la esperanza de U condicional en X. Para derivar la varianza del beta gorro, necesito saber algo de los segundos momentos de U. Y entonces, acá, esta varianza que vamos a derivar, esta proporción que vamos a derivar, va a ser válida solamente si estoy en el caso del modelo homocedástico de regresión lineal. Vean que para la propiedad 4, para la proporción 4, yo no necesito llegar a asumir homocedasticidad. Yo puedo tener heterocedasticidad y esta propiedad se va a cumplir. Yo puedo tener que el modelo, que los errores, los U's, no sean normales y esta propiedad también se va a cumplir. Porque para ensesgamiento no necesito ni normalidad ni homocedasticidad. Pero para la proposición 5, para cumplir esta proposición que vamos a demostrar, yo necesito que los errores sean homocedásticos. Pueden no ser normales. Normalidad no necesito. Por eso es que normalidad, les decía, es un supuesto en general inútil o innecesario. No necesito normalidad para derivar muchas de las cosas que les han enseñado en sus cursos de introductorios de econometría. Normalidad es simplemente el cherry para la torta, es la frutillita para la torta, pero no es algo, la cereza para la torta, si quieren ser más precisos. Pero no es algo que necesitemos. Es algo que es bonito, es divertido, pero no es crucial.
Y vamos a ver por qué es divertido un poco más tarde cuando discutamos las propiedades de muestras finitas versus la propiedad de muestras asintóticas. ¿Ok? O la propiedad asintótica. Bien, pero por ahora entonces vamos a derivar el supuesto, vamos a derivar la varianza del beta gorro o la matriz de varianza y covarianzas. Esta es una matriz que va a ser de dimensión K por K, la matriz de varianza y covarianzas del beta gorro. Y lo que nos dice esto entonces es que si es que los U's son homocedásticos, la varianza o la matriz de varianza y covarianza de beta gorro va a ser sigma cuadrado, que es la varianza de todos los U's, porque los U's son homocedásticos, por X transpuesta X inversa. Y si es que los X fuesen estocásticos, la varianza o la matriz de varianza de beta gorro va a ser simplemente sigma cuadrado por la esperanza de la inversa de X transpuesta X, o lo que se llama la inversa de los segundos momentos no centrados de X. También esta es otra manera de llamar esta expresión. ¿Ok? ¿De qué depende los valores sean fijos o no? Depende simplemente del contexto en el que estamos trabajando. Entonces, supongamos que ustedes tienen un modelo en el que, por ejemplo, dicen, quieren ver, vamos a discutir eso un minuto más un poquito más tarde en el tema 2, pero por ejemplo, ustedes tienen un modelo en el que tratan de ver cuál es el crecimiento del PIB, por ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB. Entonces, ustedes tienen el PIB está creciendo en el tiempo, y ustedes quieren ver cuál es la tasa de crecimiento. Entonces, corren una regresión del PIB contra una constante y la tendencia. La tendencia es 1, 2, 3, 4, dependiendo del año en el que estén ustedes. Entonces, esa variable X es una variable que no va a cambiar con la muestra. Si ustedes vuelven atrás y vuelven a 1950, el año 1950 va a seguir siendo el año 1 y el año 1960 el año 10 y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, las X no cambian con la muestra. Si ustedes, por ejemplo, estuviesen trabajando con una muestra de hogares en Vitacura y estiman algo y después toman otra muestra de hogares en Vitacura, entonces lo que va a ocurrir es que los regresores, la educación del padre, la educación de la madre, la edad de los hijos, etcétera, esas características de los regresores van a haber cambiado también. Y como han cambiado, porque aleatoriamente he escogido los regresores, entonces los X van a ser estocásticos. Entonces, obviamente, que el X sea estocástico, o sea, determinístico, va a depender del contexto. Puede ser que algunas veces tengamos algunos X que sean estocásticos y otros X que no lo sean. ¿Ok? Típicamente los X van a ser estocásticos. Bien, vamos entonces recuerden que beta gorro menos beta lo habíamos escrito así, como X transpuesta X inversa, X transpuesta U. Esto es lo que hemos hecho para derivar y hemos mostrado que la esperanza de beta gorro menos beta condicional en X es 0. Entonces el primer momento de beta gorro era beta. La esperanza de beta gorro era beta. Eso lo hemos demostrado en la proposición 4. La proposición 5 trata de derivar la matriz de varianza y covarianza del beta gorro. Y ahora es bien importante que vean esto de dimensiones. ¿Qué dimensión tenía beta gorro? Beta gorro era un vector de dimensión K por 1. ¿Qué dimensión tiene beta? Beta tiene dimensión K por 1. Entonces, beta gorro menos beta es simplemente un vector K por 1. Lo que estoy tratando de encontrar es la matriz de varianzas y covarianzas de beta gorro. ¿Qué dimensión debería tener la matriz de varianzas y covarianzas de beta gorro? Debería tener dimensión K por K. ¿Por qué debería tener dimensión K por K? Porque ahora quiero que se imaginen un minuto cómo es esto. A ver, tal vez no imaginar, sino volveremos a la historia que tengo acá y voy a presentarles otra vez un grafiquito. ¿Ok? Entonces voy a ir un minuto a compartir la otra pantalla. Voy a compartir la otra pantalla un segundo. Voy a compartir esta pantalla un segundo. ¿Ya? Y entonces, lo que yo estoy tratando de computar es la matriz de varianzas y covarianzas de beta gorro. Y lo que hemos dicho es que esto es una matriz que debería ser dimensión K por K. ¿Por qué debería ser dimensión K por K? Porque en la diagonal principal deberíamos tener acá la varianza del beta 1 gorro hasta la varianza del beta gorro K. Y acá debemos tener la covarianza entre beta 1 gorro y beta 2 gorro, y así sucesivamente hasta la covarianza acá entre beta 1 gorro y beta K gorro. ¿Sí?
Entonces, esta es una matriz que es de dimensión K por K. En la diagonal principal está las varianzas de cada uno de los betas, son K betas, y en los elementos fuera de la diagonal principal deberían estar las covarianzas. Obviamente, esta covarianza acá debería ser idéntica a esta covarianza acá, porque la covarianza de A por B, o de la covarianza entre A y B, es igual a la covarianza entre B y A. Entonces, esta matriz es una matriz que, como toda matriz de varianza y covarianzas, es una matriz que es simétrica. ¿Ok? Bien. Vamos a volver a nuestra presentación. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, lo que quiero es computar la matriz de varianza y covarianzas de beta-gorro. Recuerden que la varianza de beta-gorro es, o la esperanza, la varianza de cualquier cosa, es la esperanza de esa cosa al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la esperanza de beta-gorro? ¿Cuál es la esperanza de beta-gorro? Ya hemos mostrado en la proposición 4 que era el verdadero beta. Por lo tanto, la varianza de beta-gorro va a ser simplemente igual a la esperanza de beta-gorro menos beta, beta-gorro menos beta transpuesto. Entonces, esto quiere decir, y déjenme, tal vez otra vez voy a tener que volver a, no sé para qué se acabó esto, déjenme volver un minuto al otro, a la nota esta, y este es obviamente un problema de no estar en vivo, porque en vivo iríamos bastante más rápido. Y además no tendríamos que estar haciendo tonterías que estoy haciendo. Ya. Perfecto. Entonces, el error medio cuadrático de algo es siempre igual a la esperanza. Si estamos en términos matriciales, es, en este caso, la esperanza de beta gorro menos beta, beta gorro menos beta transpuesta. Esto es una matriz que es de dimensión K por 1, y como esto está transpuesto, esto es dimensión 1 por K, me entrega algo que es de dimensión K por K. ¿Todos de acuerdo? Sabemos, y demuestren esto ustedes con calma, esto es lo mismo que el error medio cuadrático, el mean square error, el error medio cuadrático de beta-gorro. Podemos demostrar que el error medio cuadrático es igual a la varianza del beta-gorro, en este caso, más el sesgo al cuadrado. ¿Ya? El error medio cuadrático, que es esta expresión de acá, es la varianza más el sesgo al cuadrado. Esto demuéstrenlo para cualquier variable aleatoria, ¿ya? Demuéstrenlo ustedes. Pero, ¿qué sabemos del beta-gorro? Sabemos que el beta-gorro es un estimador insesgado. Y por lo tanto, como beta-gorro es insesgado, el sesgo del beta-gorro es 0. Como el sesgo es 0, quiere decir que en este caso particular, como el estimador de beta-gorro es insesgado, si el estimador no fuese sesgado, esta parte no se va a ir. Y por lo tanto, el error medio cuadrático va a ser distinto a la varianza. Pero cuando el sesgo es 0, la varianza y el error medio cuadrático son lo mismo. ¿Ok? Muchas veces definimos eficiencia por el que tiene el menor error medio cuadrático y no por el que tiene la menor varianza. Cuando estemos en el caso en el que el sesgo es 0, varianza y error medio cuadrático van a ser iguales. Pero pueden haber casos en los cuales yo tengo un estimador que sea sesgado, pero que pese a ser sesgado, tengo una varianza más chica y tengo un error medio cuadrático menor. Puede ser. Y de hecho, vamos a discutir un estimador que cumple esa propiedad. Un estimador que es más eficiente en términos de error medio cuadrático que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Pero por ahora entonces vamos a esto. Entonces, lo que les quería decir con eso es que simplemente como sesgo, perdón, como el error medio cuadrático es igual a la varianza más el sesgo al cuadrado, dado que el beta gorro es un estimador insesgado, la varianza va a ser igual al error medio cuadrático, que es esto de acá. ¿Todos de acuerdo? Bien, muchachos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es, déjenme terminar esto y nos damos un break de 10 minutos, ¿ya? Déjenme terminar esto y damos un break de 10 minutos. Estoy para variar yendo ridículamente lento.
Vamos a sacar la varianza beta gorro condicional en X. Entonces eso quiere decir otra vez, vamos a asumir que los X son fijos o están dados. Lo que vamos a hacer ahora entonces, aunque los X sean estocásticos, vamos a tomar dado X, dado el valor de X. Tome como constante a X, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar en lugar de beta gorro menos beta, esta expresión de acá, y la colocamos acá, que es esta parte de aquí. Y después, beta gorro menos beta transpuesta, que sería esta expresión de acá, transpuesta, que es lo que está acá. Que es toda esta expresión de acá. ¿Ok? Condicional en X. Y entonces otra vez, ¿qué hacemos acá? Sacamos la esperanza de toda esta expresión, de todo este choclo, condicional en X. Lo que va a ocurrir es que toda esta parte de acá, como estamos condicionando en X, felices de la vida, la esperanza se pasea por acá y se mete hasta acá adentro. Se mete hasta acá adentro porque como estamos condicionando en X, es como si todo esto fuese una constante. Entonces, la esperanza una constante por una variable aleatoria es simplemente la constante por la esperanza de la variable aleatoria. Por lo tanto, entonces, la constante sale de la esperanza y nos queda simplemente esta esperanza acá. Vean que por otro lado, este término de acá también, convenientemente, como depende también de X, no va a estar metido en la esperanza. Por lo tanto, esta parte también está fuera. Y nos queda simplemente sacar la esperanza de este choclito de acá. Condicional en X, que es esto de aquí. Y lo que hemos hecho es asumir que los U's eran homocedásticos. ¿Sí? ¿Y qué era U por U transpuesta? U por U transpuesta era una matriz T por T, donde estaba en la diagonal principal U1 al cuadrado, U2 al cuadrado, U3 al cuadrado, U4 al cuadrado, hasta el U sub T al cuadrado. ¿Sí? Y afuera de la diagonal principal estaban U sub 1 sub 2, U sub 1 sub 3, U sub 1 sub 4, etc. ¿De acuerdo? Si le sacamos la esperanza a esto, dado que la esperanza de los U's es igual a 0, la esperanza de U por U transpuesta va a ser igual a la matriz de varianzas y covarianzas de los U's. Y hemos dicho, por nuestra propiedad del modelo homocedástico de regresión lineal, que era nuestra propiedad 5, o nuestro supuesto 5, era que la esperanza condicional en X de U por U transpuesta era sigma cuadrado por identidad. Y por lo tanto, entonces, esta expresión de acá es simplemente sigma cuadrado de identidad. Sigma cuadrado es una constante, la sacamos afuera y nos queda identidad. Identidad por cualquier cosa es cualquier cosa y por lo tanto nos va a quedar X transpuesta X inversa, X transpuesta X, X transpuesta X inversa. Uno de estos X transpuesta X se me va con X transpuesta X inversa y me queda esta expresión de acá. Y por lo tanto entonces llegamos a esta que es la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios bajo el supuesto de homocedasticidad en los errores. ¿Ok? Para la casa, les pido que demuestren que la varianza incondicional, que es esta expresión de acá, asegúrense de que han entendido bien esto de acá, la varianza incondicional de beta gorro es esta expresión de acá, que es justamente esto de acá. ¿Ok? Déjenme terminar simplemente con 3 cosas y nos damos los 10 minutos de descanso. Esto entonces es la varianza del beta gorro. ¿Ok? La matriz de varianza y covarianza del beta gorro. La primera cosa que quiero que tomen en cuenta de esta parte de acá es que la varianza beta gorro, o la matriz de varianza y covarianza de beta gorro, es proporcional al sigma cuadrado. ¿Qué era el sigma cuadrado? Sigma cuadrado era la volatilidad de los U's. ¿Sí? La volatilidad de los U's. Y por lo tanto, lo que me está diciendo esto entonces es que a medida que U sea más volátil, o lo que es lo mismo, U sea más loco, entre comillas, que U pueda variar en un rango más grande, cuando U puede ser más volátil, puede ser más cambiante, puede ser un rango más amplio de variación. Entonces, lo que quiere decir con eso es que yo voy a poder predecir, o perdón, yo voy a poder estimar con menor precisión al beta. Mi estimador de beta, que es el beta gorro, va a ser estimado con menor precisión a medida que los U sean más locos. Y esto es como lógico, ¿no es cierto? Dado que Y es igual a X beta más U, dado que Y es igual a X beta más U, ¿sí? Dado que Y es igual a X beta más U, cuanto más locos sean los U's, que sería el ruido, menos precisión voy a tener para estimar el valor de beta. Vean el ejemplo, el caso extremo. Si los U's tuviesen varianza 0, si no hubiesen U's, yo voy a poder estimar, no voy a poder estimar, voy a obtener exactamente el valor de beta. Entonces, a medida que los U's sean menos imprecisos, menos volátiles, más información me va a entregar esta parte
y por lo tanto más fácil me va a poder ser identificar dónde está el verdadero beta. Y por lo tanto más precisión voy a tener en la estimación de beta. Entonces, cuanto más locos sean los U's, cuanto más volátiles sean los U's, menos precisión voy a tener en la estimación. Otra propiedad que vamos a demostrar un poquito más tarde, que es intuitiva también, es que a medida que la muestra aumenta, esta cosa acaba haciéndose más chica. Esto lo vamos a demostrar más tarde. Y por lo tanto, esto quiere decir que a medida que la muestra se va haciendo cada vez mayor, mejor va a ser nuestra precisión de la estimación del beta. Nuestro beta gorro va a estimarse con mayor precisión a medida que la muestra se haga más grande. ¿Ya? Y por lo tanto, esto es una excelente noticia, porque nos está diciendo que asintóticamente, y vamos a definir eso como convergencia media cuadrada más tarde, a medida que la muestra se va haciendo más grande, la varianza de nuestro estimador va haciéndose cada vez más chica. Y por lo tanto, en el infinito, cuando nosotros hayamos muerto, nuestros bisnietos hayan muerto y cuando todo el mundo haya muerto, pero estemos llegando al infinito, en el infinito, el estimador de beta va a converger al verdadero beta. Y vamos a llamar esa como una de las propiedades de consistencia también. ¿Ok? Y la última propiedad, que es un poco más difusa de entender, es esta de que la varianza del beta gorro es decreciente con la volatilidad de los X. Déjenme hacer esta última demostración de eso, ¿ok? Entonces, la varianza del beta gorro, acá estoy condicional en X, pero estoy perdiendo, no quiero perder espacio. Es sigma cuadrado, o si quieren, no condicional en X. La esperanza de X transpuesta X inversa, ¿sí? Ok. Es entonces la varianza del beta gorro, ¿de acuerdo? Lo que me está diciendo esto entonces es lo siguiente. Supongan que yo tengo dos escenarios de muestras, acá están los X y acá están Y. Acá está Y y acá está X. En la primera tengo esto. Acá están mis observaciones de X y de Y. Y en la segunda lo que tengo es esto. Acá están mis observaciones de X y mis observaciones de Y. ¿Me siguen? Pregunta. ¿En cuál de estos dos casos, llámenlo el caso 1, llámenlo el caso 2, en cuál de estos dos casos ustedes ven más fácil distinguir o identificar la relación que hay entre Y y X? ¿En cuál de estos dos casos? ¿En el 1 o en el 2? En el 2, muchas gracias. Obviamente, ¿no es cierto? En el 1, como ven acá, todo está tan achuñado, o esto es un término boliviano para decir todo tan apretado, no sé si ustedes dirán lo mismo, van a aprender boliviano conmigo. Todo está tan apretado que lo que ocurre entonces es que la relación entre X y Y tal vez sea así, o tal vez sea así, o tal vez sea así, o tal vez sea así, no sé. Como los X están se mueven en un rango tan chico, lo que pasa es que es muy difícil poder identificar cuál es la relación de Y y X. En cambio acá, como los X se mueven en un rango tan amplio, es relativamente fácil saber que la relación entre X y Y es por lo menos negativa en este caso, ¿no es cierto? Acá podría ser positiva, negativa, no sé. Entonces, lo que implícitamente me está diciendo esto es que es algo contraintuitivo. Recuerden que la varianza del beta gorro va a ser decreciente en sigma cuadrado. Cuando los errores sean más volátiles, cuando esto suba, la varianza también va a subir. Pero en cambio, cuando los X sean menos volátiles, por esta a la inversa acá, cuando los X sean menos volátiles, mayor va a ser la varianza del beta gorro. Menor precisión voy a tener en identificar dónde está el beta. ¿Por qué? Porque en este caso, como en otros más, si es que ahora lo que tengo es que esta parte de acá es la que es muy loca, lo que va a ocurrir entonces es que va a ser difícil identificar qué parte de Y se mueve por esto que no observo y qué parte se mueve por esto. Entonces, la gracia de esto entonces es que ahora, si yo tengo un estimador, perdón, yo tengo una muestra en la que los X se mueven mucho, va a ser más fácil identificar al estimador de beta que si los X se mueven poco.